Radio Escucha. Como promotores y promotoras culturales comunitarias, nuestra labor es ser partícipes de generar comunidades colaborativas e inclusivas. Esta labor implica conocimiento sobre las comunidades, sus procesos y necesidades concretas, así como de sensibilidad para lograr impulsar por medio de la cultura el crecimiento social. Solemos realizar estas actividades desde espacios que conocemos como pilares y otros espacios que son parte de las comunidades, porque en el reconocimiento de esos espacios comunes de interacción es donde podemos aportar nuestros conocimientos para la construcción de tejido social, labor que nos parece prioritaria, por lo que estamos generando nuevas formas de acercarnos a los diferentes espacios que conforman la ciudad, con el objetivo de seguir promoviendo comunidades colaborativas e incluyentes. Estas nuevas formas de acercamiento tienen que ser acordes a las nuevas dinámicas de encuentros que venimos viviendo y nos ha requerido, entre otras cuestiones, tener mayor escucha para entender las necesidades sociales y atenderlas desde nuestras tareas como promotoras y promotores culturales. Es por ello que este programa de radio lleva por nombre Radio Escucha, como un recordatorio de que la cultura por esta vía es una resonancia de lo que las comunidades, que es donde habitan todos los sujetos culturales, son la prioridad del programa, ya que es desde estos nuevos puntos de encuentro, desde donde podemos seguir aportando a partir de la cultura, a la generación de comunidades colaborativas e incluyentes por medio de diversas herramientas como son lectura, cine, acción urbana, patrimonio, creación y gestión, atención y acompañamiento prioritario, con el fin de atender temas de suma importancia como perspectiva de género, derechos culturales, discapacidades, derechos lingüísticos, mujeres, infancia, juventud, violencia sexual y grupos vulnerables. El Radio Escucha de hoy lo dedicaremos a conocer sobre el inframundo de algunas culturas prehispánicas. Hablaremos sobre el Mictlán, el camino para llegar a él, las 9 regiones que lo contienen en el inframundo, los diferentes tipos de muertes que comprendían los aztecas y la cosmovisión que les permitía diferenciar así las muertes. Escucharemos las características que tiene el acompañante xolo de las personas que han muerto y se ganan su compañía, así como la leyenda de Cihuacóatl, que se dice es de donde proviene la primera llorona de la región del mundo que ocupaban culturas prehispánicas muchas décadas antes de la colonia, y uno de los avisos que alertaba de la llegada de los españoles a sus tierras y la conquista que eso traería consigo. Comencemos esta escucha conociendo a Zipactli, que es el cuerpo de una diosa a partir del cual estaba formada la tierra según la cultura náhuatl. Este sería el espacio donde habitamos quienes aún vivimos aquí. Zipactli de su cabello provee al mundo de árboles, flores y plantas. De sus ojos surgieron los pozos y fuentes. De su nariz surgieron valles, cordilleras y mesetas. De la boca ríos, manantiales y lagos. De los hombros, las sierras y montañas, y de su piel, las llanuras. Aquí es el Tlaltípac, la tierra, el lugar de quienes aún vivimos. Existen otros lugares, el supramundo e inframundo, pero en realidad son lugares muy específicos custodiados por los 4 puntos cardinales, donde el sur se llamaba Huitztlampa y era el lugar de Huitzilopochtli. Al este se lo conocía como Tlahuiztlampa y allí habitaba Xipetotec. En el oeste se encontraba Quetzalcóatl y lo nombraron Cihuatlampa. Y para concluir, el norte era llamado Mictlampa y era el espacio de Tezcatlipoca. La fuerza de estos lugares convergía en el centro, y esa energía era la que sostenía el Calpulli, lugar que resguardaba Xiuhtecutli, que es el dios del fuego y señor del tiempo. Calpulli es el nombre que reciben las comunidades o espacios donde convivían diversas familias. Lo anterior lo escuchamos para generar una imagen mental para ubicar el Mictlán y los lugares a los que pueden llegar quienes fallecen. Para las culturas como la mexica y azteca no hay ninguna diferencia a la hora de morir en relación a si eres mujer, hombre, joven, una persona adulta, cuál sea tu estatus social o lugar de residencia. Todas las personas pasarán el mismo camino,
si su muerte fue por causas naturales. En realidad, esa es la primera gran condición para poder comenzar el tránsito al Mictlán. Este tránsito lo realizan los tonali, que es lo que se conserva de las personas fallecidas, pero ya incorpóreas, ya que para estas culturas el cuerpo no viaja al Mictlán. El cuerpo permanece en la tierra hasta que se consume por ella misma. Se usa en altares y como ofrendas, pero no existía ninguna idea que relacionara algo corpóreo con el tránsito al mundo de los muertos de las culturas prehispánicas de la región de Mesoamérica. El primer lugar al que deben llegar quienes fallecen es donde se encuentra Tlaltecíhuatl y Tlaltecutli, que son la diosa y el dios de la tierra, y de ahí partirán su recorrido por las 9 regiones a superar para que cada tonali pueda liberarse. La primera región es la más popular, ya que es donde el tonali se encontrará con su Xoloitzcuintle, que son los perros sagrados de Xolotl, que en un primer momento fue el custodio del ocaso, pero por algunas acciones que no le gustaron a algunos dioses, fue enviado a conciliar a los perros xolos con quienes murieron. Escuchemos esta pequeña lectura en voz alta para conocer las características de estos animales tan valiosos en la cosmovisión de la muerte prehispánica. La leyenda del Xolo cuenta que si este es color negro, no podrá llevar a las almas al otro lado del río, pues su color indica que él ya se ha sumergido en el río y ha guiado ya a suficientes almas a su destino. De igual forma, si el Xolo es blanco o de color muy claro, tampoco podrá atravesar el río, pues eso significa que es muy joven y aún no ha podido alcanzar la madurez para lograrlo. Solamente cuando son de un color gris jaspeado, que es lo usual en ellos, podrán llevar a cabo esta importante tarea. La función más importante que se creía cumplían los Xoloitzcuintles era la de ayudar a pasar a las almas por un profundo y caudaloso río que atraviesa la tierra de los muertos. Si la persona en vida había tratado mal a los animales, especialmente a los perros, el Xolo se negaría a ayudarlo a pasar, por lo cual perecería y no sería capaz de atravesar. Sin embargo, si la persona había tratado bien a los perros cuando se encontraba con vida, el Xolo gustoso tomaría el alma, la pondría sobre su lomo y la llevaría a salvo hasta el otro lado. Los Xoloitzcuintles no solamente eran valorados en el mundo espiritual, sino también cuando estaban vivos, pues eran asociados a Xolotl, el dios de la muerte, con el cual deberían ser bondadosos si querían gozar de una muerte agradecida y sin sufrimiento. La región o paraje donde habitan los xolos es nombrado Itzcuintlán, que significa lugar en el que habitan los perros. Aquí encontramos al río Apanohuacalhuia, que es un río muy ancho en donde habitan una iguana gigante llamada Xochitonal, la cual es el reto a superar que tendrá el tonali para llegar al otro lado del río. Este río tiene de un lado a un tonali lamentándose, ya que solo es posible cruzar el río con ayuda de un xolo. Y como estos perros no ayudan a los tonalis que en el mundo terrenal trataron mal a algún perro, el tonali no tiene siquiera la oportunidad de intentar cruzar el río y ahí se quedará varado por la eternidad. La segunda región es el Tepeme Monamictlán, que significa lugar en que se juntan las montañas. Este lugar es donde se encuentra Tepeyolotl, que es el dios de las montañas y los ecos, el señor de los jaguares. Aquí el reto es cruzar en el momento exacto para no ser apachurrados. Hay que pasar por en medio de 2 cerros que se mueven y chocan entre ellos. La tercera región y significa montaña de obsidiana. Como su nombre lo indica, aquí encontramos montañas con obsidiana en las paredes que podían desgarrar a quienes pasaran por ese sendero, pero esta región tenía 2 momentos. El primero con los cortes de obsidiana, con grandes corrientes de aire muy fuertes que desprendían de todo a quienes cruzaban, desprendían de cualquier cosa que trajesen consigo. Esto ocurría gracias a Itztlacoliuqui, que es el dios de obsidiana y el señor del castigo, que antes de cuidar este tercer pasaje, era el dios de la aurora y ahora se encuentra afilando obsidianas por orden de otros dioses y en consecuencia de sus descuidos hacia Tonatiuh. El siguiente momento a transitar se llama Sehueloyan y su significado es
lugar donde hay mucha nieve. Este es parte de un entramado de pasajes llamados Itzecayan. Quien guarda ese espacio es Mictlacayotl, que es el dios del viento del norte. Aquí lo que encontrarán los tonali es una extensa área congelada con 8 collados que cortan. El quinto lugar a transitar se llama Pancuetlacoloyan, que significa lugar donde la persona vuela como trapo, y es el segundo espacio de Itzecayan, y se encuentra en el octavo y último collado. Aquí la gravedad no tiene efecto alguno y el ambiente es desértico. Cuenta con 8 páramos a los cuales eran arrojados los tonali de vuelta ya cuando iban a llegar al final de esta región. Temiminaloyan, el lugar donde te flechan, es la sexta región donde son arrojadas sin tregua saetas, que son las flechas perdidas en guerra. Quienes transitaban ese espacio lo hacían teniendo que sortear todos estos lanzamientos para no salir dañados. En el séptimo espacio encontramos fieras salvajes que buscan abrir los pechos de los tonalis para sacarles el corazón, un residuo corpóreo del que se deben deshacer. Recordemos que estas imágenes son muy características de estas culturas, y esto es lo que ocurre en estos senderos que también son del Tepeyolotl. El nombre de esta región es Teyolocualoyan, y su significado es lugar donde te comen el corazón. Apanohualoyan, lugar donde se tiene que cruzar agua, es el nombre del penúltimo lugar a atravesar antes de terminar este camino. Este es el lugar donde desemboca el río Apanohuacalhuia, pero en este punto ya es muy sucio y después de haber perdido el corazón en la región anterior, se deberá atravesar ese río y los 9 ríos adyacentes del río principal. Estos 9 ríos son los 9 estados de la conciencia. El noveno y último lugar por atravesar lleva por nombre Chiconahualoyan, lugar donde se tienen 9 aguas. Aquí se encuentra una zona de niebla que nubla la vista. El noveno y último lugar a atravesar lleva por nombre Chiconahualoyan, lugar donde se tiene 9 aguas. Aquí se encuentra una zona de niebla que nubla la vista. Esto, más el agotamiento de todo lo ocurrido en los 8 anteriores pasajes, hacía que quien se encontraba en este lugar se confrontara con todos los recuerdos y olvidos, con todo lo vivido, y con ello quien había muerto se volvía uno con todo y así entraba al Mictlán, cuyos cuidadores son la señora y el señor de la muerte. Aquí concluye el noveno pasaje. Esto es todo lo que deben atravesar quienes mueren, y para ello tardan 4 años realizando estas transiciones, por lo que las ofrendas que ponen quienes aún viven son alimentos y herramientas que le podrían servir a quien tiene que cruzar los 9 momentos. Así, quien llega al Mictlán con la diosa y el dios de la muerte llega sin cuerpo, pero le ofrece a estos dioses lo poco que le quede de la ofrenda que hayan puesto los seres que le apreciaban. Y estos dioses responden comiendo cualquier residuo corpóreo que aún pueda tener el tonali para así poder entrar al mundo eterno. Y ahí se dice que no hay palabras en ningún idioma que puedan describir el silencio al que se entrega el tonali. Existe un sector muy específico que son las personas que aún están en la infancia y que al morir tenían un lugar con un árbol cuyas ramas tenían la propiedad de gotear leche como alimento, el cual era llamado Chichihuacuauco. Al inicio del programa dijimos que la primera condición para entrar al Mictlán es que la causa de la muerte sea natural, y surge de inmediato una duda: ¿qué muertes no son naturales? Para estas culturas, las muertes por sacrificio humano para los dioses no califican como causa de muerte natural, y tiene sentido. Otra causa de muerte no natural es la guerra. Morir en combate tampoco era natural. Morir pariendo era considerado como haber muerto en guerra, y el suicidio se contemplaba como sacrificio. Otra muerte no considerada como natural era morir por causas de agua, como ahogarse en algún río. Estas son algunas de las muertes que no llegaban al Mictlán y se iban a otros lugares relacionados con los puntos cardinales que ya habíamos mencionado. Y aquí sí había una diferencia de género. Por ejemplo, las muertes relacionadas con la guerra o los sacrificios llegaban a Tonatiuhichan, la casa del sol, pero las mujeres acompañaban al sol desde mediodía y hacia el atardecer, mientras que los hombres acompañaban al sol en su salida por el oriente y hasta mediodía.
Otra diferencia relacionada con el género es que los hombres acompañaban al sol durante 4 años y posteriormente regresaban a la tierra en forma de aves con gran plumaje. Quienes morían por causas relacionadas al agua llegaban al espacio de Tlaloc, el Tlalocan, aunque ahí tenían que enfrentar sus propias travesías. Pero retomemos a las mujeres que fallecían en el momento de parir. Existía una recolectora de estos tonali particulares. Su nombre era Cihuacóatl, quien tiene una relación muy particular con el Mictlán, ya que es quien muele los huesos que Quetzalcóatl trae de ese lugar para de ahí crear la humanidad al combinarlos con su sangre. Pero su función particular es cercana a las parteras, ya que es quien busca a las mujeres que mueren en el momento del parto para llevarlas al este para acompañar al sol. Escuchemos la leyenda de Cihuacóatl, la mujer serpiente. Muchas veces se oía a una mujer llorando. Iba gritando por la noche. Andaba dando grandes gritos. «Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos». Y a veces decía: «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». Era la diosa Cihuacóatl, que antes de la llegada de los españoles había previsto la desgracia que caería sobre este pueblo, por esas fechas de 1500, cuando empezó a hacer sus apariciones en el antiguo lago de Texcoco. Los sacerdotes diestros en astrología determinaban sobre los próximos sucesos que habrían de acontecerle a su pueblo, desde la muerte, la guerra, la esclavitud, entre otras cosas. Moctezuma, un gobernante supersticioso, temía lo peor. Los sacerdotes decían que Cihuacóatl, la diosa, había salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente 2 pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento, y vociferando un desgarrador grito: «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino?». Al oír estas palabras, que más tarde comprobaron los augurios, los 4 sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a la gente de la gran Tenochtitlán era la misma diosa Cihuacóatl, la deidad protectora de la raza. Aquella buena madre que había heredado a los dioses para finalmente depositar su poder y sabiduría en Tilpotoncatzin, en ese tiempo poseedor de su dignidad sacerdotal, diciéndole a Moctezuma que la aparición de la diosa Cihuacóatl era para anunciar la destrucción del imperio. Hombres extraños y más sabios y más antiguos que nosotros vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá devorada, y nuestros dioses serán humillados por otros dioses más poderosos. ¿Dioses más poderosos que nuestro dios Huitzilopochtli y que el gran destructor Tezcatlipoca y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre?, preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen las predicciones. Por eso la diosa Cihuacóatl vaga por el Anáhuac lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto al imperio. Esto dejó a Moctezuma silencioso y pensativo. Aquellos hombres de Oriente eran los españoles dirigidos por Hernán Cortés. Parece que Cihuacóatl fue la primera llorona que aparece a lo largo de la historia en los rumbos de Mesoamérica. Nos gustaría cerrar este radioescucha dedicado a las culturas prehispánicas y al Día de Muertos, retomando que el Día de Muertos es cuando vienen los tonali que aún están pasando por los 9 estados previos al Mictlán. Vienen al mundo terrenal durante esos 4 años a alimentarse de las ofrendas para poder seguir su camino, pero también para dar consuelo a quienes aún se encuentran con vida.